Buenos días, tardes, noches. Mi nombre es Flores Méndez Jiménez Abel. En este video vamos a realizar un análisis jurídico sobre el amparo en revisión 58 de 2021. Trata sobre la constitucionalidad del artículo 142, fracción 1 de la Ley de Instituciones de Crédito. Y bueno, en resumen de los antecedentes del caso, tenemos que se estaba realizando una investigación penal en contra del señor N. Y el Ministerio Público, en función de sus facultades investigadoras, pues acude a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y bueno, mediante varios oficios solicita información pues, bancaria del señor N sin previa autorización judicial, pues creía que su actuar se veía justificado bajo este artículo. Y bueno, el señor N entonces decide promover un amparo en directo en contra de este precepto, argumentando que era inconstitucional debido a que permitía la obtención de su información bancaria sin autorización judicial. Tras el sobrecimiento del amparo, interpone un recurso de revisión y este recurso fue enviado a la Suprema Corte y así para que fuera resuelto este caso. Es así como llega a manos de la Corte. Y bueno, la Corte resuelve, pero de la sentencia que emite sale un voto particular del ministro Pardo Rebolledo. Y bueno, tanto la Corte como el ministro presentan enfoques distintos para resolver este dilema, y aquí es donde entra la importancia de realizar un análisis filosófico de este caso, debido a que nos va a permitir tener una comprensión más profunda de los argumentos presentados por ambas partes. Es decir, podemos entender el por qué tanto el ministro como la Corte decidieron resolver el caso de tal manera debido al enfoque utilizado. Ahora bien, entrando de lleno en los argumentos que presenta la Corte, su enfoque asegura que las normas jurídicas no vulneren los derechos de los ciudadanos, es decir, prefiere darle mayor protección a los derechos constituidos fundamentados en la Constitución que a lo que dicta una norma jurídica de rango inferior. Bueno, para realizar este análisis filosófico tendremos que utilizar modelos de ciencias jurídicas. Estos modelos explican cómo entender el derecho. Y bueno, el que más se adecua al enfoque utilizado por la Corte es el de la teoría pura del derecho de Hans Kelsen. Este modelo destaca la importancia de mantener un ordenamiento jurídico coherente y jerárquico. Es decir, las normas inferiores no deben contradecir los principios constitucionales establecidos. Y bueno, la teoría de Kelsen se enfoca en la estructura lógica y normativa del sistema jurídico, sin considerar influencias externas como la moral o la política. Entonces, la Corte, cuando argumenta que el artículo 142, fracción 1 de la Ley de Instituciones de Crédito, sí resulta violatorio ¿de cuál artículo? Del artículo 16 de la Constitución, que este es el que regula los presupuestos bajo los cuales el Estado, en su función legítima de su potestad investigadora, puede realizar intervenciones en los derechos fundamentales previa solicitud a autoridades judiciales, cosa que, como anteriormente se había dicho, el Ministerio Público no había hecho. Bueno, ahora nos remitimos a los argumentos presentados en el voto particular del ministro Pardo Rebolledo, y bueno, él resalta la importancia de la eficacia de la norma en contextos reales. Y bueno, el ministro argumenta que la norma no permite un uso arbitrario de la información. Explica que el Ministerio Público y el personal de las fiscalías deben preservar la confidencialidad de los datos. Si no lo hacen, pueden enfrentar sanciones civiles, administrativas, incluso penales por el manejo indebido de la información. Entonces, el enfoque del ministro destaca la aplicación práctica de las normas, pues cuando hace el énfasis en los controles establecidos y la protección contra el uso arbitrario de la información, muestra un enfoque empírico. Y este enfoque se adecua mucho al modelo jurídico de Altshuler y Bolling, porque este modelo permite evaluar cómo las leyes se aplican en la práctica y sus resultados reales. Y bueno, al destacar que la norma obliga al MP a preservar la confidencialidad y que hay controles verificables, el ministro quiere demostrar cómo la norma funciona efectivamente en contextos reales. Sin embargo, hay que señalar que, bueno, el ministro debe considerar los riesgos de permitir la solicitud de información sin control judicial previo. Pues puede aumentar el uso arbitrario de la información y vulnerar el derecho a la privacidad. Y bueno, en resumen, tenemos que la decisión de la Corte de proteger el derecho a la privacidad y asegurar la coherencia con los principios constitucionales es esencial para prevenir abusos. Así garantiza que las investigaciones penales que se lleven a cabo en un futuro sean de manera justa y que deben estar acorde a los derechos fundamentales establecidos en la Constitución. Por ello, yo considero acertada la decisión de la Corte sobre la del ministro. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.